Bienvenidos y bienvenidas. A continuación veremos una videoclase sobre cálculo y compensación de poligonales. En campo ya desarrollamos el método de levantamiento por poligonación, donde identificamos unos posibles errores que se pueden cometer en estas mediciones. Pero en oficina es necesario establecer cómo se procede a compensar cada uno de ellos, el error angular, el error lineal, y de esta manera poder obtener los gráficos y los planos de cada una de estas poligonales de manera más acertada y de manera más exacta y precisa. Veamos. Recordemos que para hacer el cálculo y compensación de cada una de las poligonales debemos partir siempre de dos elementos fundamentales. Lo primero son los ángulos horizontales. Esos ángulos horizontales los calculamos a partir de las mediciones de campo. Esas mediciones de campo las podemos tomar de forma directa o de forma indirecta. Y también a partir de las distancias. Entonces acá tenemos una poligonal que tiene 5 vértices, que tiene un vértice A, un vértice B, un vértice C, D y E. Esta poligonal tiene unas características específicas y es que está desarrollada o está medida en dirección contraria a las manecillas del reloj. Es decir, ¿por qué podemos determinar que está en dirección contraria a las manecillas del reloj? Porque siempre orientándonos con respecto al norte, visualizamos cuál es la forma, cómo fue nombrado cada uno de sus vértices. Entonces en este caso visualizamos que venimos en este sentido hacia cada uno de los vértices para volver nuevamente al vértice final. Esto es una poligonal cerrada. Tenemos un elemento de partida que es el azimut inicial. En este caso el azimut inicial es el azimut del alineamiento AB, este que tenemos acá. 113 grados, 13 minutos, 24 segundos. Y tenemos también los ángulos internos, que serían los que tenemos para cada uno de los vértices, que corresponden a la poligonal. Y como mencionamos acá, las distancias de cada uno de los alineamientos, es decir, la distancia entre el alineamiento AB, la distancia entre el alineamiento BC, la distancia entre CD y la distancia DE. Estas serían entonces cada una de las distancias correspondientes a esos alineamientos o a esas alineaciones que tomamos en campo. Y también partiendo de este planteamiento que tenemos acá, decimos que tenemos unas coordenadas de un punto inicial, en este caso del punto A, que son estas que tenemos acá. También nos están mencionando que la medición se hizo con un teodolito Will T1A con una apreciación de 20 segundos. Veamos entonces cuáles van a ser los pasos para desarrollar el cálculo y compensación de esta poligonal. Entonces lo primero que hacemos es, partiendo de los ángulos horizontales, calcular el error de cierre angular. Recordemos que para ello debemos hacer la sumatoria de todos los ángulos internos de la poligonal. Es decir, tomamos estos valores para cada uno de los vértices y los vamos a sumar. Entonces sumamos todos los ángulos internos de la poligonal. En este caso entonces 86 grados, 56 minutos 20 segundos, 162 grados, 0 minutos 10 segundos, 119 grados, 25 minutos 14 segundos, 74 grados, 49 minutos 34 segundos y 96 grados, 49 minutos 32 segundos y lo sumamos. Acá nos está dando un valor de 539 grados, 59 minutos 50 segundos. Esa sería la sumatoria real. Y recuerden que partimos de la sumatoria de los ángulos teórica. La teórica nos dice que la suma de ángulos internos de una poligonal es igual a 180 por n-2, donde n es el número de vértices. Para este caso recuerden que dijimos que la poligonal tiene 5 vértices. Menos 2, entonces en este caso sería 5 menos 2, es decir, 180 por 3. Entonces nuestra teórica está dando 540. Ahora, para calcular el error de cierre angular, entonces tomamos la sumatoria real, que fue la que obtuvimos acá,
En este caso, la sumatoria de todos estos que tenemos en esta columna, que es 539 grados, 59 minutos, 50 segundos, menos la teórica, en este caso 540 grados. Y obtenemos que el error angular, que lo denotamos con EA, es igual a menos 0 grados, 0 minutos, 10 segundos. Ya tenemos nuestro primer paso para el cálculo y compensación de poligonales. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a calcular la tolerancia angular. La tolerancia angular nos está diciendo que es TA, la notación es TA, donde tenemos que TA es igual a A por raíz de n, donde n es el número de vértices y A es la apreciación del instrumento. Recuerden que acá en el enunciado dijimos que la apreciación del instrumento es de 20 segundos. Entonces, para eso tenemos que TA, es decir, tolerancia angular, es igual a 20 segundos, que sería A, es decir, la apreciación del instrumento, por raíz de n. N dijimos que era 5 para el caso de esta poligonal, porque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vértices, número de vértices. Y esto entonces nos está dando 44.72 segundos. Esto es la tolerancia angular, TA. Ahora verificamos que esa tolerancia sea mayor al error angular, es decir, hacemos una comparación, un comparativo. Entonces, como el error angular es de menos 10 segundos, en este caso el error angular siempre se va a calcular o se va a verificar con la tolerancia como un valor absoluto. Entonces, en este caso es 10 segundos y la tolerancia es de 44.72 segundos también. Entonces, definimos en este caso que 44.72, que es nuestra tolerancia, es mayor que el error angular. Entonces, en este caso, decimos que podemos continuar con los siguientes procedimientos de cálculo porque la tolerancia está por encima del error angular. Ahora pasamos a otro procedimiento que es la compensación del error angular, que se conoce como CA, y es igual al error angular, que es E sub A, sobre n, que es el número de vértices. En este caso entonces tenemos que la compensación angular va a ser 10 segundos, que calculamos anteriormente como error, dividido en número de vértices, es decir 5, y vamos a tener que la compensación angular es igual a 2 segundos. Anteriormente habíamos definido que en este caso era menos 2 segundos y vamos a tener entonces aquí ampliado un poco más nuestro cuadro de cálculos o nuestra cartera de oficina. Entonces vamos a buscar cómo vamos a hacer esa compensación. Es importante que tengamos en cuenta que esta compensación que definimos acá puede ser positiva o puede ser negativa, buscando que al final, cuando hagamos la corrección de los ángulos, la sumatoria de ellos sea igual a la teórica que calculamos anteriormente. Entonces miren que acá creamos una columna que se llama C sub A, que sería la compensación angular, donde tomamos este valor que dividimos acá por 5, es decir, por el número de vértices, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estamos acá buscando que este valor se distribuya a cada uno de los ángulos. Entonces estamos tomando este 2 segundos y se lo vamos a sumar a cada uno de los vértices. En este caso estamos poniendo el signo contrario al error. Entonces tenemos acá 86 grados, 56 minutos, 20 segundos más 2 segundos y obtenemos el ángulo corregido, que sería 86 grados, 56 minutos, 22 segundos, y ya tenemos nuestro ángulo corregido. Ahora vamos a tener para el vértice B 162 grados, 0 minutos, 10 segundos más 2 segundos. Y tenemos nuestro ángulo corregido, que es 162 grados, 0 minutos, 12 segundos. Y continuamos con todos los ángulos haciendo el mismo procedimiento hasta convertirlos en los 5 vértices o n vértices que tenga nuestra poligonal. Y al final volvemos a sumar todos estos ángulos que tenemos acá en esta columna que se llama ángulo corregido. Y visualizamos que acá nos debe dar la teórica, en este caso 540. Ya tenemos entonces los ángulos corregidos.
Ahora procedemos a calcular los azimuth de la poligonal. Para ello vamos a utilizar una metodología diferente a la que habíamos visto anteriormente. Esta se conoce como la ley de propagación de los azimuth y para ello consideramos tres normas o tres reglas básicas. Entonces la primera es, si el ángulo en el vértice más el azimuth es mayor a 180 grados, vamos a restar 180 grados. Si el ángulo en el vértice más el azimuth anterior es menor a 180, le vamos a sumar 180 grados. Y si el ángulo en el vértice más el azimuth anterior es mayor a 540, le vamos a restar 540. Entonces, recuerden que lo primero que debemos tener presente es en qué dirección vamos a tener medida la poligonal. Para esta definimos que está medida en dirección contraria a las manecillas del reloj, partiendo desde el norte. Entonces venimos desde el norte, A, B, C, D y E. Entonces en este caso estamos diciendo que venimos en dirección contraria de las manecillas del reloj. Cuando tenemos este caso, utilizamos los ángulos internos de la poligonal. Si tuviéramos los ángulos o la poligonal estuviera medida en dirección de las manecillas del reloj, utilizaríamos los ángulos externos de la poligonal. Entonces en este caso utilizamos los ángulos internos porque fue medida en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces para ello utilizamos estas tres reglas que definimos acá y vamos a verlo cómo lo aplicamos. Entonces recordemos, acá están las tres reglas que dicen ley de propagación de los azimuth, considerando estas tres posibilidades. Y tenemos nuestros ángulos internos en cada uno de los vértices. ¿Cuáles ángulos vamos a utilizar en este caso? Los que ya hicimos corregidos, los que corregimos en el punto anterior. Entonces tenemos el azimuth del alineamiento inicial, que es 113 grados, 13 minutos, 24 segundos. Ese ya es conocido, de campo. Partimos de él. Ahora, para hallar el azimuth de BC, que sería el alineamiento siguiente, vamos a tener lo que vemos acá. Entonces tenemos el alineamiento inicial, que sería el azimuth AB, en este caso 113 grados, 13 minutos, 24 segundos. Ahora el ángulo en el vértice B, que sería 162 grados, 0 minutos, 12 segundos. En este caso tenemos que esa sumatoria nos da 275 grados, 13 minutos y 36 segundos. En este caso comparamos de acuerdo a esta ley de propagación de los azimuth. Como esa suma es mayor a 180 grados, entonces por esa ley le vamos a restar 180 grados. Y el azimuth en el alineamiento BC es igual a 95 grados, 13 minutos, 36 segundos. Y ponemos acá el norte para verificar que haya correspondencia gráfica de ese azimuth de 95 grados, 13 minutos, 36 segundos. Verificamos que haya correspondencia gráfica, efectivamente la hay y continuamos. Ahora, para hallar el azimuth del alineamiento CD, partimos del alineamiento BC, que en este caso es 95 grados, 13 minutos, 36 segundos. Sumamos el ángulo en el vértice, 119 grados, 25 minutos, 16 segundos. Esta sumatoria nos está dando 214 grados, 38 minutos, 52 segundos. Como el resultado es mayor a 180 grados, verificamos acá en la ley de propagación de los azimuth, le restamos 180 grados y tenemos que el azimuth del alineamiento CD es 34 grados, 38 minutos, 52 segundos. Ubicamos el norte en el punto C y verificamos que haya correspondencia gráfica. En este caso sería este ángulo que tenemos acá, 34 grados, 38 minutos, 52 segundos. Y podemos continuar para los siguientes alineamientos con el mismo procedimiento. Después de eso, entonces hacemos acá, en la tabla vamos ampliando una columna que tenga los azimuth de cada uno de los alineamientos. Acá tenemos, y al final podemos hallar el último alineamiento para verificar. En este caso 206 grados, 17 minutos y 2 segundos para verificar el último alineamiento. Ya tenemos entonces avanzada nuestra poligonal. Continuamos entonces con el cálculo de las proyecciones de los lados. Recuerden que las proyecciones de los lados las definimos a partir de los ejes coordenados, donde dijimos que el eje este
está dado en la horizontal y el eje norte está dado en la vertical, que tenemos nuestra poligonal ubicada en el plano cartesiano, donde tenemos un punto A, tenemos un punto B, tenemos un punto C, un punto D y un punto E, y que cada una de ellas se está proyectando a los ejes coordenados que tenemos con respecto a la topografía. Entonces, para ello tenemos que calcular para cada uno de esos vértices, para el vértice A, tenemos que calcular la proyección norte, y que esto está dado como la distancia que hay entre A y B, en este caso 38,20, por el coseno del azimut, en este caso 113 grados, 13 minutos y 24 segundos. Anotamos el valor. Ahora, para el caso de la proyección norte en B, vamos a tener que es la distancia entre B y C, 53,40 por el coseno del azimut, en este caso 95 grados, 13 minutos, 36 segundos. En este caso nos está dando menos 4,865, anotamos el valor acá y continuamos así todas las proyecciones norte para todos los vértices que tenemos acá, para el vértice A, el vértice B, C, D y E respectivamente. Lo mismo hacemos para el caso de las proyecciones este. Recuerden que las proyecciones este van a ser distancia por el seno del azimut. Entonces en este caso tenemos distancia nuevamente para el caso del punto A, 38,20 por el seno del azimut, en este caso 113 grados, 13 minutos, 24 segundos, anotamos el valor y así continuamos hasta el vértice E, que en este caso vamos a tener que es 104,20 su distancia por el seno del azimut, 216 grados, 17 minutos, 2 segundos, y esto es menos 46,142 para todos y cada uno de los vértices, es decir, los 5 vértices de esta poligonal. Ya tenemos entonces acá las proyecciones norte y las proyecciones este. Vamos devolviéndonos un poco, entonces recuerden, tenemos las distancias entre cada uno de los vértices, las correcciones angulares, el ángulo corregido, el azimut, y las proyecciones norte y las proyecciones este para el vértice 1, para el vértice 2, el vértice 3, el 4 y el 5 respectivamente. Ahora debemos hacer el cálculo del error lineal. Para el cálculo del error lineal, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar todas las proyecciones norte y las vamos a sumar. En este caso, las proyecciones norte nos están dando 0,05, entonces estamos sumando todos estos valores que tenemos en esta columna de las proyecciones norte, y para el caso de las proyecciones este las vamos a sumar también, nos está dando menos 0,038. ¿Y qué hacemos con estos valores? Recordemos que el error lineal es igual a la raíz cuadrada, esto también tiene que ver con el teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada del error en delta n, que sería este es el error en delta n, y este de acá es el error en delta e. Entonces esto es igual error en delta n al cuadrado más error en delta e al cuadrado. Reemplazamos en esta ecuación, que es el error lineal, es igual a más 0,05 al cuadrado más 0,038 al cuadrado. Sacamos la raíz y obtenemos que nuestro error lineal para esta poligonal es de 0,06 metros. ¿Por qué metros? Porque está relacionado con una distancia. Entonces ya tenemos acá nuestro error lineal, que ya lo habíamos calculado, y procedemos al cálculo de la tolerancia lineal. La tolerancia, recuerden que es ese rango que se permite en el error, porque aunque la topografía dice que ninguna medición es exacta ni precisa, hay unos rangos de permisividad para esos errores. Entonces la tolerancia lineal nos está diciendo que es igual a 0,015, esto es una constante, por la raíz cuadrada de la sumatoria de L. La sumatoria de L es la sumatoria de todas las distancias, de las mediciones. Entonces L es esa sumatoria de las distancias. Entonces acá la sumatoria de las distancias es 394,75 y la tolerancia lineal es 0,30 metros.
Ahora entonces comparamos que la tolerancia sea mayor al error que tenemos acá. Entonces comparamos que ese error sea inferior a esa tolerancia, verificamos y como el error es 0.06, podemos concluir que es menor a la tolerancia de 0.30 y podemos continuar con los demás cálculos que tenemos allí. En caso tal de que esa tolerancia fuera menor que el error, es decir, que el error fuera superior a ese valor que obtenemos en la tolerancia, tendríamos que volver a realizar las mediciones. Después de hallar la tolerancia y de definir que puede o que se puede continuar con los cálculos, procedemos al cálculo de la corrección de las proyecciones mediante el método de la brújula. Este método asume que los errores son iguales o son directamente proporcionales a los errores que se cometen en los ángulos, en las mediciones de ángulos, con respecto a las mediciones que se cometen en las mediciones lineales. Entonces tenemos lo siguiente. Estos son los valores de delta n originales, delta n y delta e, es decir, las proyecciones, las que calculamos como la distancia por coseno del azimut y la distancia por el seno del azimut. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la corrección de las proyecciones? Vamos a aplicar esta ecuación que visualizamos acá. Esta ecuación dice que la corrección parcial en NI es igual a menos el error en delta n sobre la sumatoria de L por LI. ¿Esto qué quiere decir? Para cada uno de los valores que tenemos en estas filas, digamos para el vértice 1, para el vértice 2, para el vértice 3, 4 y 5, debemos aplicar esa ecuación. Entonces, para el vértice A, debemos aplicar la corrección parcial en norte. Entonces, esto es igual, error en delta n. El error en delta n es igual, para el caso de este ejercicio que estamos desarrollando acá, es igual a 0,045 sobre la sumatoria de L. En este caso la sumatoria de L habíamos dicho acá que era 394,75. Entonces la sumatoria de L es igual a 394,75. Y para cada una de las distancias, es decir, para cada uno de los vértices, debemos aplicar su respectiva distancia. Entonces, para el vértice A debemos aplicar 38,20. Para el vértice B debemos aplicar 53,40. Para el vértice C, 96,20 y así respectivamente. Ya digamos para el error en delta E, es decir, para aplicar esta ecuación, que serían las correcciones parciales en este, vamos a tener que el error en delta E es igual a menos 0,038. La sumatoria de L sigue siendo la misma. Sumatoria de L es igual a 394,75 y cada una de las distancias va a ser este LI. LI es entonces la distancia en cada uno de los vértices. Y de esa manera entonces encontramos las correcciones parciales para cada uno de los lados. Ya tenemos entonces la distancia, tenemos el azimut. La distancia fue obtenida en campo de forma directa o de forma indirecta, dependiendo del método de medición. El azimut que obtuvimos por ley de propagación o por el método del contraazimut, el que les parezca más sencillo de aplicar. El delta n originalmente obtenido por el coseno del azimut por la distancia, el delta e por el seno del azimut por la distancia, y tenemos las correcciones parciales que acabamos de obtener mediante la ecuación que acabamos de explicar. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces aplicar las proyecciones corregidas, es decir, delta n y delta e corregidas. ¿Cómo hacemos estas correcciones? Entonces, para ello tomamos el delta n original más la corrección parcial en delta n. Entonces, para ello, vamos a llamar esta columna, la vamos a llamar la columna 1. Vamos a sumarla con la columna 2, que sería esta de acá. Entonces, 1 más 2 nos va a dar esta columna 3 que tenemos acá. Ahora vamos a llamar esta columna 4 y esta la vamos a llamar 5 y esta la vamos a llamar 6.
Entonces 4 más 5 va a ser igual a 6, es decir, esta columna 4 que tenemos acá más la columna 5 que tenemos acá va a ser igual a la columna 6. Y de esa manera entonces encontramos las correcciones en las proyecciones de cada uno de los alineamientos que tenemos allí. Y ya acá tenemos entonces las correcciones o las proyecciones corregidas para cada uno de esos alineamientos que visualizamos allí. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta calcular las coordenadas absolutas en cada uno de los vértices. Para eso aplicamos esta ecuación que visualizamos acá. Decimos que NI, es decir, el norte de una de las ecuaciones o de uno de los vértices que tenemos en la poligonal es igual a NI anterior, es decir, el norte anterior, más o menos la proyección siguiente. Entonces, para calcular el norte del siguiente punto vamos a tener el norte anterior, en este caso 1040,82, más o menos. ¿Por qué decimos acá que más o menos? En este caso decimos que más o menos porque depende del signo que tenga la proyección. Entonces, en este caso, para el norte del vértice B vamos a tener 1040, que es el norte anterior, 0.82, menos 15.06.78. Entonces vamos a tener acá este valor menos este nos va a dar esta coordenada norte del punto siguiente. Ahora para el que sigue vamos a tener 1025 menos este valor que tenemos acá y de esa manera obtenemos el siguiente valor de las coordenadas. Ahora 1020 más 79, porque miren que ya está positivo, vamos a tener que la siguiente coordenada es 1100.005. Ahora tenemos el siguiente valor, 1100 más 34.247, vamos a tener esta coordenada, menos 93.44 y tenemos a lo último esta coordenada que debe ser similar a esta que tenemos acá. Y para el caso del este aplica lo mismo, tenemos 1340.16 más 35.18, en este caso va a ser 1375.268 más 53.183, esto es igual a 1428.442.51 más 54,702 más, miren que acá tenemos entonces varios valores positivos, acá 1483.153, ahora este es negativo, entonces este 1483.153 va a ser menos 96.86, tenemos que esta siguiente coordenada en este es 1386.293. Y luego tenemos que este menos este es igual a 1340.163 y debe ser similar a la que tenemos acá. Y de esa manera terminamos por hallar entonces el cálculo y compensación de las poligonales.